bueno que siguen con nosotros en Los Investigadores Médicos. Es momento de darle la bienvenida a la doctora Ángela Álvarez. Ella es médico de las clínicas SIM de Laboratorios Farmalat y por supuesto platicamos con el doctor Jacobo Aguilar. Ambos, gracias. Y vamos a platicar un poco acerca del pie diabético. Doctor Álvarez, cuéntenos exactamente qué es. El pie diabético es una condición que pueden tener los diabéticos a lo largo del tiempo cuando se reúnen algunos factores que merman la capacidad de tener un control entre el sistema nervioso, el sistema vascular y los tejidos conectivos del pie, que pueden ocasionar úlceras y lesiones irreversibles. Ahora, doctor Aguilar, ¿cuáles son los factores determinantes y predisponentes del pie diabético? El pie diabético es importante como factor predisponente un conjunto de factores. Uno de ellos es que el azúcar sostenida por largo tiempo causa afección en el sistema nervioso. Y entonces el paciente tiene una afección de los nervios que llegan a todo el cuerpo y principalmente al pie. Y ocasionan en esto que tengan menos sensibilidad. Y por lo tanto, al tener menos sensibilidad, son más susceptibles de lesionarse. Luego hay un factor que se llama macroangiopatía, que es el daño a vasos grandes. El diabético desarrolla un sistema vascular ineficaz y no tiene buen riego sanguíneo. Y por otro lado, hay un factor que se llama microangiopatía, que es el daño a los capilares, a los vasos pequeños de toda la economía, de todo el organismo, y también inciden en el pie. Finalmente, estos pies como factor predisponente causan un pie que es de piel seca, acartonado, que tiene deformidades anatómicas en los cuales las lesiones que se establecen están dadas porque el paciente ya no siente adecuadamente y eso lo hace ser más susceptible a infecciones debido a toda esta condición de su sistema inmune comprometido y de un sistema vascular y nervioso ineficaz. Doctora, hablemos un poco de los factores externos que pueden afectar el pie diabético. Uno de los factores de riesgo es que el paciente no esté controlado adecuadamente con su glucosa. El control metabólico es el factor o el pilar principal del tratamiento del paciente porque necesitamos mantener a lo largo del tiempo niveles de glucosa en los límites que son aceptables por todas las asociaciones de diabetes internacionales, la americana, la europea, donde nos indican que niveles de glucosa en ayunas deben estar en menos de 130, niveles de glucosa postprandial en menos de 180, hemoglobinas glicosiladas menores de 7%. Eso es el principal factor. Uno de los más graves errores es creer que si no tenemos un buen control ahorita y no me va a pasar nada o porque no siento nada en este momento no voy a tener consecuencias. A lo largo del tiempo se van haciendo daños microvasculares o en los nervios periféricos que no podemos ver en este momento, pero que nos van a afectar en 5 o en 10 años. Otro de los factores es la falta de control periódico, no solo de nuestra glucosa, de nuestros exámenes de sangre, de presión, sino también de ver específicamente el pie, de nuestra higiene de los pies, del cuidado diario de los pies y del control con un especialista para esa área del cuerpo. Otro de los factores de riesgo es el uso inadecuado del calzado, porque los pacientes ya con diagnóstico tienen que tener un calzado especial que no les lastime, que no les cause anomalías anatómicas o anomalías biomecánicas que puedan inducirlo a tener lesiones. Y la educación también pues es un factor porque tenemos que estar siempre recordando que lo más importante es cuidarnos y prevenir. Ahora, doctora Aguilar, ¿cuáles son los factores agravantes? Los factores agravantes es interesante porque vimos cómo hay una predisposición, hay luego ya una condición y en el agravante la lesión está casi preparada para exponerse. Y lo que ocurre con un factor agravante es que debido a que hay isquemia, es decir, ya no hay buen riego sanguíneo, debido a que la hiperglicemia persiste, que no hay buena inervación, el paciente empieza un proceso a través del cual el hecho de no ser
totalmente consciente de lo que está ocurriendo con su pie, lo hace que vaya ocasionando ya una lesión, sobre todo en la región plantar, a través del calzado, de la falta de cuidado, de la hiperglicemia, que va a hacer que aparezca una úlcera y que esa úlcera se infecte. Y debido a que él no lo percibe, puede ahí formarse una celulitis, un absceso, y él no tiene generalmente conciencia de eso porque no la siente. El paciente en este periodo de tiempo tiene algo que se llama hipoestesia o analgesia, pierde la sensibilidad, y él llega a creer, tal como hablaba el doctor al principio, que sus pies están bien cuando están ya sufriendo incluso el aparecimiento de una lesión. Como es importante, de verdad, tener muy en cuenta este tipo de factores para evitar esas lesiones. Ahora, doctor Álvarez, ¿cómo se produce el pie diabético? Al unirse los 3 factores que hemos mencionado, la neuropatía diabética, el daño a la circulación o la insuficiencia venosa o arterial, y con alguna anomalía biomecánica que se refiere a anomalías en la estructura osteotendinosa del pie, pueden haber lesiones crónicas que vayan haciendo de poquito en poquito que se altere el tejido. Por ejemplo, la formación de juanetes o la formación de callos pueden llegar a inducir una lesión de tipo una úlcera o sobreinfecciones que puedan tener los pacientes en los piecitos, como por ejemplo también las micosis o las infecciones por hongos, pueden en determinado momento causar úlceras o llagas que van a empezar a afectar el tejido. Al inicio solo el tejido de la piel y el tejido celular subcutáneo, pero esto puede llegar a sobreinfectarse y a causar infecciones en el hueso, pues lo que se conoce como osteomielitis, y que eso ya pueden ser lesiones que no siempre son reversibles. Como es importante, de verdad, mantener los controles y sobre todo ir con su médico especialista para evitar justamente todos estos temas. Nosotros seguiremos con más en Los Investigadores Médicos. Dato importante, el problema de pie diabético es una complicación de la diabetes mellitus. Quienes lo padecen tienen un riesgo 30 veces mayor de sufrir una amputación. Es una complicación que se caracteriza por manifestaciones neuroisquémicas, infección o deformidad del pie. El inicio de la alteración clínica del pie diabético radica en el descontrol metabólico. El tratamiento del pie diabético debe ser visto en forma integral, ya que todos los fenómenos ocurren en forma simultánea y tienen que ser manejados en forma multidisciplinaria. 2 de los riesgos de estos pacientes son la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del pie, que pueden derivar en la formación de una úlcera, algunas veces grave, y que es la principal causa de una posible amputación. Vamos a conocer ahora cuáles son los síntomas del pie diabético. Los signos y síntomas de un paciente con pie diabético varían en función de las complicaciones que presenten, entre ellos pérdida de la percepción ante estímulos dolorosos, presión excesiva, cambio de temperatura y debilidad de la capacidad de sentir la posición de partes corporales del pie, atrofia y debilidad de la musculatura de la extremidad inferior, sequedad de los pies, edemas y distensiones vasculares, dolor en reposo, lesiones tróficas, trofismo de la piel, piel seca, fina, con ausencia de vello, uñas engrosadas y atrofia de la grasa plantar del pie. Te recuerdo, nuestras redes sociales nos encuentra como Laboratorios Farmalat. Haremos una pausa, pero al regresar conoceremos cuáles son los cuidados del pie diabético. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Amigos y amigas, soy María Rosa Escobar. Hoy vamos a platicar con una persona muy especial, alguien que tiene una sonrisa y que además su optimismo es contagioso, alguien que ha logrado vivir un proceso de cáncer testicular y que está hasta el momento con esa sonrisa y ese optimismo. David Vela, ¿cómo estás? Bienvenido, encantada de platicar contigo. Hola, buenos días, un gustazo estar aquí. Estoy bastante contento, un gustazo total. David, cuéntanos cómo fue ese momento de diagnóstico testicular para ti. Bueno, fue aproximadamente un 23 de octubre, fue bastante duro, fue muy fuerte.
Yo en esos momentos no sabía qué tanto era el cáncer en sí, ya poco a poco me fui enterando y pues sí fue un impacto bastante duro. Pero yo soy un chico bastante optimista, diciéndolo así ya por defecto. Entonces ya tiempo después fue como, bueno, vamos a echarle ganas, voy a aprender, voy a madurar y primero Dios todo sale bien y pues aquí estoy ya a punto de graduarme de Ciencias y Letras. A punto de graduarte. Justamente David tiene 17 años, pero ¿cómo te diste cuenta tú de ese cáncer testicular? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, que te hizo buscar un médico? Lo que me llamó la atención es que pues ya yo llevaba como 2 semanas de vacaciones del colegio, cuando yo estaba en mi cuarto y sentí como que me apuñalaran. Nunca me han apuñalado pues, pero sentí como que me apuñalaran y fui al baño, me revisé y tenía el testículo derecho de este tamaño, gigante, muy grande. Entonces ahí sí fue donde yo dije, esto no es normal. Además que 3 semanas antes me ardían las tetillas y yo pues no le hice mucho caso pues, pero yo así como, esto combina. Salí del baño y urgentemente le dije a mi mamá, mira, me pasa esto y esto. Yo con mi mamá siempre he tenido mucha confianza, una mente muy abierta y al día de hoy literalmente eso fue lo que me salvó la vida, porque si me lo hubiera guardado tal vez no estaría aquí, hubiera avanzado. Y le conté. Al principio pues ninguna familia se quiere tragar la realidad, ¿va? Pero yo les mostré que yo estaba muy preocupado, porque yo me puse a investigar y de todo y terminé dando ahí, ¿va? En cáncer de testículo. ¿Te asustaste cuando te viste de esa forma, David? Sí, me asusté bastante porque el día anterior yo estaba bien. Al día anterior no estaba así. Entonces fue de un día para otro, o sea, dormí una noche y al día siguiente, en la tarde, ya había sucedido. Entonces sí, me asusté mucho porque yo sabía que no era algo normal. Mi mamá me decía son las hormonas, pero yo no miraba que eso fuera cuestión de adolescencia, ¿va? Y luego fuiste ya con un médico, te acompañó tu mamá. ¿Cómo fue ese momento de recibir esa noticia, sobre todo teniendo la edad que tenías en ese momento y ese proceso? ¿Cómo fue para ti? Para mí fue una combinación de todo, porque mi mamá y mi hermano y mi papá, o sea, la familia en general, pues no se la tragaba, pues no se creía, no, de plano que no es cáncer, debe de ser otra cosa, ¿va? Entonces, cuando me dieron la noticia, fueron 2 caras mías. Fue como cuando le dijeron a mi mamá y mi mamá estaba como llorando, llamó a mi papá, mira, las noticias son malas. Yo estaba así como, qué clavo, qué problema. Pero otra parte de mí decía, yo sabía que era esto, ¿va? O sea, era así como, una parte de mí era así como, yo se los dije. Era ¿Te esto. asustaste? Ajá. ¿Hubo miedo en ti? Sí, sí hubo miedo. Y eso que yo no sabía en realidad que era el cáncer en sí. Y sí me asusté bastante porque me recuerdo que el ginecólogo se nos acercó y nos dijo, miren, es cáncer. O sea, directo, sincero, miren, es cáncer. Pero para mí sí fue una gran desilusión porque yo con el optimismo que tenía, yo decía, bueno, pero pues voy al colegio. No vas a poder ir al colegio, te tienes que quedar. Bueno, pero voy a poder estar en mi casa. No, porque vas a tener que haciéndote exámenes. Pero voy a poder ir al gimnasio. No, porque no vas a tener a la gran. Entonces era así como, tengo el plan A y me lo quitan, tengo el plan B, me lo quitan, tengo el plan doble Z y también me lo quitan. Entonces sí, para mí sí fue mucha desilusión cómo se me iban cerrando las puertas, diciéndolo así, ¿va? Entonces sí. ¿Y cómo fue ya ese proceso de empezar con un tratamiento, con quimioterapias, encontrarte con más personas en ese momento, tal vez con una etapa mucho más avanzada que la tuya? ¿Cómo fue? Pues la verdad es que sí da bastante miedo pensar en la realidad y todo eso, porque o sea, mi tratamiento, la mayoría del tiempo pues estuve optimista porque yo soy así. Yo bromeaba con los enfermeros, con los doctores y así todo. Mayoría contento, pero sí habían momentos donde literal, por 5 minutos hubo un momento en que dejé de creer en Dios. O sea, me enojé tanto que fue así, vos no existís. Ya después ya me estaba arrepintiendo, pero... Momentos complicados, David, me lo imagino, en la parte familiar, pero tú estabas recibiendo quimioterapias. ¿Cómo fue ese proceso, esos efectos de la quimioterapia en ti? Pues la verdad, la primera quimioterapia la pasé sin el Oconets. Y pues como fue la primera vez, no fue tan duro, porque pues yo ya iba con mis fuerzas, mis ganas, mi vida, pero ya las siguientes veces cada vez era más fuerte, porque o sea, yo llegaba a una quimioterapia nuevo, pero a las 2 semanas ya tenía otra quimioterapia, o sea, no me reponía ni al 50% y ya me tocaba otro golpe. ¿Y qué sentías? ¿Tenías las náuseas, tenías los vómitos? ¿Eso te sucedía, David? En la primera quimioterapia sí me faltaba mucha energía. Sí tenía mucha náusea, falta de ganas total, poco apetito. Y aunque tenía el optimismo y eso me ayudaba, la mayoría del tiempo sí era como,
dormir. Solamente quiero dormir y dormir para escapar de la realidad y otra cosa no tengo ganas de nada, va. ¿Y cómo conoces? ¿Cómo sabes de Oconex? Un amigo de mi mamá estaba asociado aquí con los de Oconex. Y entonces mi mamá, conforme empezó el tratamiento, se recordó. Yo recuerdo que... Y entonces lo llamó. Y entonces el amigo le contó, ya mi mamá empezó a hablar, llamó. Y pues me dieron la primera cajita de Oconex, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí empecé a tomarlo. La diferencia sí fue brutal. O sea, para ser sincero, la diferencia sí fue bastante brutal. Sí, o sea, llegó el punto en que yo hacía... A mí me gusta mucho la música. Con el Oconex me repuso tantas cuestiones que hasta yo hacía directos en Facebook hablando con mis amigos y haciendo canciones, pero o sea, tenía energía. Otra cuestión que me llamaba mucho la atención del Oconex es que el apetito me regresó. O sea, y los doctores se quedaban como... ¿Y qué tiene este de especial? Porque va demasiado bien. O sea, me traían comida, me la comía y no tiene tortilla o algo por el estilo. Cuando los demás mejor no quieren ni probarla, ¿va? Y las ganas me regresaron, o sea, las ganas en gran mayoría me regresaron. Y otra cuestión, en la primera quimioterapia no vomité ni una sola vez, pero es porque yo iba con todas mis fuerzas. La siguiente sí hubiera sucedido seguramente. Pero de ahí durante la quimioterapia no vomité ni una sola vez. ¿Te has vuelto en algún momento como un vocero, David, de lo que pasa en la vida con el cáncer y también en algún momento un vocero de los beneficios que se puede tener, no solo teniendo una actitud positiva, porque se te nota y se te ve bastante bien y me alegro mucho y algo de lo que todos tenemos que aprender, pero también un vocero de un coadyuvante en un proceso tan complicado como lo es Oconex en quimioterapias? Pues sí, o sea, la verdad fue todo un proceso, fue toda una aventura. Y la verdad es que sí agradezco bastante este producto porque, o sea, literalmente me cambió todito el panorama porque yo miraba a mis compañeros yendo al baño cada rato a vomitar, sin ganas de nada, a veces no podían ni dormir, a veces se pasaban más días en el hospital porque no llegaban a un rango suficiente de agua pura en el cuerpo y yo no tuve que pasar por eso. Obviamente todos los cánceres son diferentes, ¿verdad? Pero empecé a tomar el Oconex y sí me fue la vuelta a la tortilla. Entonces la verdad, no sé cómo hubiera sido sin el Oconex, si te soy sincero. Hubiera sido muy diferente. Diferente. Ahora, David, hay muchas personas que pueden estar pasando en estos momentos por procesos de quimioterapias, que están hablando justamente, están viviendo lo que tú nos comentas, los vómitos, todas esas molestias. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Bueno, yo personalmente, que le echen ganas. Yo sé, yo he estado en tu lugar. Obviamente no te entiendo al 90%, pero yo he estado en tu lugar. Yo sé lo que es que te inyecten a cada rato, que tengas que ir al baño a cada rato, que tengas que usar mascarilla en la calle porque si no te vas a enfermar. Yo personalmente, y, o sea, obviamente los casos son diferentes, pero échale ganas, vale la pena, con fe todo se puede. Y pues personalmente que tengan a Oconex, a la familia Farmalat como una opción, porque sí, de verdad, sí me dio la vuelta a la tortilla. Sí fue totalmente increíble el efecto que me ocasionó. Y tener la disciplina, ¿verdad? Es tomarlo porque a veces no dan ganas, pero hay que tener la disciplina y vale la pena. Y pues aquí estoy a punto de graduarme, cuando estuve a punto de ya no hacerlo, de quedarme en cuarto bachillerato. Entonces aquí estoy a punto de graduar. Entonces, la vida es bella, solo es de esperar. Perfecto, David, muchas gracias. Te deseamos todo lo mejor. Ya es tu último año de colegio, también está en la banda escolar de su colegio, es su comandante para que lo vean. Entonces, te deseamos todo lo mejor y a todos ustedes en casa vamos a seguir platicando más acerca de Oconex con el doctor Jacobo Aguilar. Mire, ya me encuentro acompañada del doctor Jacobo Aguilar. Doctor, qué gusto platicar con usted. Hay algunas cosas que hablar acerca del cáncer testicular y vamos a empezar justamente por lo básico. ¿Qué es específicamente? Pues qué gusto, María Rosa, sí es importantísimo. El cáncer testicular es el cáncer que se da en los órganos reproductores masculinos, específicamente en unas células que se llaman germinativas, que es a partir de lo cual se desarrollan los espermatozoides. Y hay dos tipos generales, ¿verdad? Uno se llama seminoma y otro no seminoma, y para conocimiento del público yo creo que eso es lo más importante. Ahora bien, hace unos momentos platicábamos del caso de David y él nos decía, bueno, de un día para otro yo noté un cambio
pero también hace unas semanas algo estaba pasando en las tetillas. ¿Esto puede indicar algo, doctor? ¿Siempre va a ser así o pueden haber otros signos que nos pueden dar una alerta? Esto es importante porque hemos platicado en diversas ocasiones que casi no hay nada típico, ¿verdad? Entonces la persona no tiene que esperar a que algo necesariamente ocurra que sea precedente de. Y entonces hay que estar atentos, lo platicábamos contigo, uno tiene que estar atento a los cambios mínimos de su cuerpo y tener cuidado con dos cosas, no dejarlo desapercibido y tampoco sobredimensionarlo. Y hay que estar muy pendiente de eso, como también hay que saber, padres de familia o las personas que viven en pareja, tener la confianza de acercarse y contarle a algún familiar, alguien que se tenga mucha confianza de decir algo me está pasando, porque justamente lo hablábamos del caso de David, él fue con su mamá y le dijo esto me está pasando. Eso es importante, como también, doctor, es importante asistir con un médico y consultar justamente el tratamiento que debe llevarse. En el caso de David o en el caso del cáncer testicular, ¿cuál sería el tratamiento recomendado con Oconex? Claro, en el caso específico de David se remarca bien lo que tú estableces, ¿verdad? Él como una gente joven, que esa es la etapa en la que da en gente joven o de mediana edad, muy poco en mayores o muy poco en gente muy pequeña, aunque los hay. Pero lo importante fue que él tuvo la confianza de decirle a alguien que lo viera, su mamá. Y los exámenes de David indicaban que era un estadio 2, pero ya iba en aceleración el proceso. Yo tuve oportunidad de ver sus marcadores tumorales y los exámenes que iban encaminados hacia el progreso de la enfermedad y era altísimo. En el caso de David, el Oconex actúa como un coadyuvante, ¿verdad? Él recibe la terapia convencional, pero lo importante es que al usar el Oconex, David tiene casi ausencia de sintomatología del efecto adverso de las terapias estas combinadas. Y por tanto, él, digo yo que su esperanza, su fe, su certeza y esa actitud mental que él nos manifestó se acrecentó todavía mucho más. Muchas gracias. Yo creo que dudas resueltas han quedado aquí. Una de ellas es importante, tenerse la confianza de revisarse el cuerpo. Si algo te preocupa, hablarlo con algún familiar y por supuesto tomar el medicamento que tiene que ser para que esa parte pues pueda ser mejorada. Doctor, muchas gracias. A ti, María Rosa. Soy María Rosa Escobar, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer poder acompañarlos. Nos vemos, hasta la próxima.